Queridos televidentes, en una exclusiva sesión de su programa Ultramar, en esta época tan importante y crucial en la vida de Siria, es motivo de gran honor y enorme placer, y la televisión árabe siria se honra con entrevistar al excelentísimo señor Hugo Chávez Frías, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Buenas tardes, señor presidente, ¿cómo está usted? Buenas tardes, Hicham. Estoy feliz aquí en Damasco, en Siria, quemado hermosamente por el sol del día de hoy allá en Suaida. En Suaida, que ha pasado todo el día en Suaida. Bañado de amor estamos todos nosotros y cargados de esperanza por el futuro de este pueblo y la grandeza de Siria. El amor aquí en Siria sobra por usted. Muchas gracias. Hay mucho. Usted se ha reunido con el presidente Bashar al-Assad en el año 2006 en su primera visita a Damasco y volvió a reunirse con él otra vez a la margen de la cumbre ASPA que se celebró en Doha a principios de este año. Y esta es la tercera vez que se ha reunido con el presidente Bashar al-Assad en su segunda visita a Siria. ¿Podría usted decirnos cuáles fueron los principales ejes de su encuentro con el presidente Bashar al-Assad y cómo valora usted las relaciones existentes entre Siria y Venezuela actualmente? Tú sabes que, en primer lugar, la relación personal entre el presidente Bashar al-Assad y este servidor han sido construidas sobre una base tan sólida como las rocas de Suaida, la roca más sólida. ¿Cuál es esa roca? ¿Cuál es esa solidez que sirve de piso a nuestras relaciones? Es el afecto, es el amor por nuestros pueblos, es el máximo compromiso, radical compromiso antiimperialista y por la liberación de nuestros pueblos. Hay una gran solidez, pues, como base de unas relaciones que con esta, nuestra tercera reunión, mi segunda visita a Siria, sí, bueno, podemos decir que han florecido ya. Ha florecido un primer jardín, un primer terreno sembrado. Y seguimos sembrando el terreno sobre ese afecto, ese amor compartido, para cada día ir construyendo un edificio más grande de relaciones políticas, nuestras posiciones comunes, que ayer conversamos mucho sobre el tema del Oriente Medio, todo lo que es, bueno, la necesaria paz en el Oriente Medio, todo lo que es la amenaza del Estado genocida de Israel y sus agresiones contra el pueblo palestino, contra el pueblo sirio. Yo le expliqué con detalle la situación de América del Sur, de América Latina, la amenaza de Estados Unidos e Israel en Colombia, que pretenden convertir a Colombia en el nuevo Israel, pero en América Latina. Así que la relación política al más alto nivel, la hemos puesto al más alto nivel. Ahora estamos decididos a levantar la relación económica, la relación comercial, a crear un conjunto de emprendimientos, empresas productivas mixtas para la producción, para el comercio, la finanza, el financiamiento de nuestros proyectos, el tema social, la educación, la salud, la lucha contra la miseria, contra el atraso, para convertir a Siria, a Venezuela en dos países potencias, en Oriente Medio y en América Latina. Usted ha hablado que tienen el compromiso, ¿no?, de luchar contra el imperialismo. Y entonces Siria y Venezuela tienen el mismo enfoque político. Son dos pueblos que luchan contra la agresión del imperialismo. ¿Podría decirnos usted cuáles son las decisiones adoptadas para coordinar las políticas de ambos países y cómo reforzar las relaciones de cooperación bilateral, los acuerdos firmados entre ambos países? Tú sabes que nuestro carácter antiimperialista, el de Siria y Venezuela, viene de muy lejos. Podemos decir que viene de las mismas entrañas de nuestra gran nación, de nuestras patrias. La historia de ambos. De la historia. Las luchas de Simón Bolívar, luchas antiimperialistas, lucha por la unidad del pueblo latinoamericano, suramericano. Las luchas del sultán Bachar al-Atrash, el libertador, el gran revolucionario de Siria, y bueno, y luchador por la unidad del mundo árabe. Es decir, de ahí vienen nuestras raíces antiimperialistas. Eso pudiéramos decir
que lo llevamos en los genes y en la sangre. Ahora nosotros hemos alineado posiciones, el gobierno de Siria, el gobierno de Venezuela, para enfrentar las agresiones del imperio aquí en Oriente Medio, en América Latina, bueno, desarrollando las acciones diplomáticas en la medida en que Siria fortalezca sus relaciones con el Oriente Medio, por ejemplo con Turquía. Desde aquí yo quiero enviar un saludo al pueblo sirio en primer lugar y un beso a Siria. Gracias. Pero desde aquí también al pueblo turco y al gobierno de Turquía. Sabemos la profunda relación entre Siria y de Turquía, afecto, de alianza, de estrategia de Turquía con Siria. De la misma manera al gobierno y al pueblo del Líbano. Es un pueblo hermano del pueblo sirio, al pueblo palestino y su gobierno, al pueblo iraní y su gobierno, al pueblo de Qatar y su gobierno. Estoy hablando de lo que reconozco como los principales aliados políticos y estratégicos de Siria. Y de Venezuela, de hecho. Y también todos de Venezuela, sí. Un poco más, un poco menos, pero en la medida en que Venezuela contribuya a que Siria tenga cada día mayores y más profundos aliados en América Latina, en la medida en que Siria coopere para que Venezuela tenga cada día mayor cantidad y en más profundidad aliados en el Oriente Medio y en toda esta inmensa región del mundo, entonces estaremos derrotando ambos de manera coordinada los intentos de aislarnos que tiene el imperio yanqui, los embargos comerciales, económicos, las conspiraciones permanentes para llevarnos a guerra con pueblos vecinos. Es muy importante esto, que nuestra diplomacia, al más alto nivel de los presidentes, de los cancilleres, de los ministros, nuestros gobiernos, nuestros partidos, nuestras organizaciones sociales, se unan con los pueblos de Oriente Medio, con los pueblos de América Latina, con Europa, con países y pueblos y gobiernos e instituciones aliados en Europa. Estaremos derrotando al imperialismo y su vana pretensión de quebrar la revolución siria y quebrar la revolución bolivariana. Eso es apenas un ejemplo de los niveles de coordinación estratégica, diplomática y de la gran política a la que nosotros hemos llegado. Y vamos a desarrollar cada día con mayor firmeza. Y la segunda parte de la pregunta es acerca de los acuerdos firmados en esta visita a Siria. Sí, hay acuerdos muy importantes en el tema energético. Ya nosotros comenzamos a trabajar con Siria y con Irán un proyecto para una refinería para darle mayor fuerza a Siria, para que pueda Siria procesar todo su petróleo, todo el crudo que Siria produce. Y además queremos traer petróleo venezolano, procesarlo para suplir todas las necesidades que tiene el pueblo sirio y, ¿por qué no?, también pudiéramos desde aquí apoyar a otros pueblos, hermanos y vecinos, sobre todo los aliados de Siria. Ahí está, ya repito, Turquía, que es un país con 80 millones de habitantes. Pues bien, podemos aquí una gran refinería para también apoyar, intercambiar, exportar. Siria pudiera convertirse en un país exportador de productos del petróleo. La petroquímica, fíjate lo que me decía, me enteré, Siria exporta el aceite de oliva y el aceite de aceituna, pero lo exporta sin poder envasarlo. No tenemos fábrica de envase. Pero bueno, eso sale de la petroquímica. El plástico que necesitamos y ahí la tecnología la tiene Irán, la tenemos nosotros para producir envases plásticos desde los más pequeñitos hasta los más grandes. Pues vamos a montar aquí fábricas de plástico a través de la petroquímica y para producir todo eso de forma tal que Siria tenga más poder y se convierta en una potencia económica. Ese es un tema, el tema petrolero, el tema energético, el tema petroquímico. Ahí se introduce también lo del asfalto, que el petróleo de Venezuela es petróleo pesado, ¿no? Es un petróleo que produce asfalto de los mejores del mundo. Debo decirte que como Venezuela tiene ya 100 años produciendo petróleo y éramos una colonia yanqui hasta que llegó la revolución bolivariana, durante 90 años se llevó a Estados Unidos casi todo el asfalto. Tú vas a Nueva York,
a Washington, a las grandes ciudades de Estados Unidos, están asfaltadas las carreteras con el asfalto venezolano y no nos pagaban casi nada, prácticamente nada. Nos contaminaron el país, nos explotaron, nos saquearon. Ese es el imperio. Sí. El imperio es como el conde Drácula, el vampiro, los chupasangre. Ahora hemos liberado Venezuela y estamos dispuestos a traer asfalto venezolano a Siria. Como ayer estábamos hablando con Bouteflika, el presidente de Argelia, que también necesitan asfalto. Pues perfectamente podemos abrir una línea de comercialización desde Venezuela, pasando por Argelia y llegando hasta aquí, hasta Damasco, hasta Siria. Más allá del petróleo y sus derivados y la petroquímica está el tema agrícola. La producción de alimentos es mucho más... La gastronomía que tenemos es muy variada aquí. Pero es mucho más importante que el petróleo mismo. Sí. Sin petróleo se puede vivir, pero sin alimentos, ¿cómo? No se puede vivir. Entonces Siria tiene un pueblo trabajador. Yo lo he visto hoy, a lo largo de la carretera hacia Sueida, y en la propia Sueida, que le dimos la vuelta prácticamente a la ciudad, a sus colinas, hermosas casas construidas sobre la piedra negra, que es Sueida, las piedras volcánicas. Pero fíjate, fuimos a colocar la primera piedra con unos niños y unas niñas muy hermosos, donde va a ser la casa de la amistad sirio-venezolana. Es una colina hermosa, un valle, ahí vimos grandes extensiones de sembradíos de uva, producen un buen vino, siembran manzanas rojas, manzanas verdes, grandes olivares, siembras de maíz vimos también, siembras de la aceituna y siembras de frutas, frutales. Bueno, en fin. A pesar de que el agua ellas las traen de pozos, ¿no? A 700 metros, que no hay agua superficial. Entonces hay que perforar y sacar más agua de allá debajo la madre tierra, cuidando el equilibrio ecológico, porque tú sabes que tú sacas agua de allá de 500 metros, 300 metros, la traes. Hay que tener cuidado de no contaminarla en el riego. Cuidado con el abono ese químico que contamina. Porque esa agua va de nuevo allá abajo. Va a volver abajo. El agua va a volver abajo al manantial. Es un ciclo. A una parte se evapora. Sí. Y bueno, vuelve a caer como lluvia. Luego vendrá como lluvia. Sí. Es un ciclo de la naturaleza que hay que respetarlo y cuidarlo. El equilibrio ecológico es muy importante. Entonces nosotros, por ejemplo, en Venezuela, se importa todo el aceite de oliva. Nosotros no producimos oliva por nuestras condiciones climáticas. ¿No? Bueno, de distintos países europeos. Ahora, hemos firmado un convenio agrícola y comercial. Nosotros queremos importar directamente el aceite de oliva y sembrar aquí mayores extensiones de oliva para llevarla directo a Venezuela. Y no solo a Venezuela, América del Sur. No produce oliva, ni produce el aceite de la aceituna. La aceituna, solo olivo. Para poner un ejemplo, las manzanas. Venezuela no produce manzanas. Es que el clima es tropical, ¿no? Es tropical. Sí. Ahora, nosotros de allá para acá podemos traer maíz, que producimos mucho maíz. Sí. Aquí le gusta mucho la arepa. ¿Tú has comido arepa? Sí, la harina precocida de maíz la estamos haciendo nosotros. Que lo llaman tamales en Cuba. Sí, podemos traer eso para acá. Podemos traer arroz que estamos produciendo. A no ser que Bush antes decía que iba a utilizar el maíz para sacar petróleo y evitarlo a la gente, ¿no? Bush, presidente. Los llamados biocombustibles. Biocombustibles. Es una degeneración que ha producido muchos daños ya y ha generado más hambre y más pobreza, sobre todo en Centroamérica, en México y en el mismo Estados Unidos. En Estados Unidos ha crecido la pobreza como en pocos países del mundo. La miseria, pero también en África, también en muchos países de América Latina. En resumen, Hisham, hay que producir alimentos. Y ahora el pueblo sirio y el pueblo venezolano debemos hacer una alianza estratégica para producir más alimentos y comerciar entre nosotros y también exportar juntos a otros países de América Latina y del Oriente Medio. Esa es una segunda línea estratégica. Es que la seguridad alimenticia es muy importante para la autodeterminación de los pueblos. No solo la seguridad, sino también, además de la seguridad, la soberanía. La soberanía. Que nosotros produzcamos los alimentos que necesitamos. ¿Ve? Hoy estuvimos en un almuerzo modesto pero exquisito allá en las colinas de Sueida. Sueida. Me pusieron incluso a preparar un
un carnero, un carnero, cordero. lo preparé, me quedó bien. Con manteca. Sí, le eché sal, manteca, oye, me quedó la fórmula perfecta, le gustó a todo el mundo, no vi que nadie haya dejado de comer, y estoy seguro que no fue porque lo preparó Chávez, sino que me quedó bueno. Lavaron los platos, entonces. Todos, se llevaron algunos. El canciller Nicolás, que come mucho, se llevó un pedacito por ahí, sí, en una bolsa. Ahora, mira, entonces alimentos. Sí. Alimentos, lo cual tiene que ver también con fertilizantes, Ajá. con genética. Hay que mejorar la semilla, por tanto se requiere tecnología y genética. He allí otro elemento, materiales de construcción. Vi que están construyendo en Sueida muchos bellos edificios, bellos edificios de 4 pisos, muy ecológicos, utilizan la piedra. Sí, nosotros tenemos aquí cemento, pero lo que no tenemos acero. Pero allá tenemos acero, tenemos aluminio. Sí. Vamos, hay que traer para acá y al más bajo costo posible, para contribuir con el desarrollo del pueblo sirio. Fíjate que ahí tenemos un conjunto de líneas, otra línea estratégica tiene que ver, bueno, con esto que estamos haciendo aquí, la parte comunicacional, sí. Tu programa que se llama Ultramar, este canal, ¿no?, que es Telesiria, ¿no? Por ahí están las periodistas y periodistas de Telesur. Hemos hablado con nuestro amigo el ministro Bilal. Doctor Mohsen Bilal. Sí, hemos hablado de intercambiar Telesur con Telesiria, para cruzar las señales electromagnéticas y las emisiones de radio, de televisión, de prensa escrita. Una línea informativa común para cruzarnos, ¿ves? Eso es otra línea estratégica que la hemos comenzado a trabajar. Es que la campaña mediática que se está llevando a cabo contra Venezuela y contra Siria es muy grande, enorme, que está tratando de deformar todo lo que estamos haciendo. Es una guerra mediática que hace daño, no hay que subestimarla. Por supuesto. No hay que subestimarla, mira que afecta a la opinión pública todo. Sí. Al mismo tiempo están convocando una marcha por Chávez, ahora no es por mí. Yo soy un humilde soldado del pueblo venezolano, también me siento del pueblo sirio, un humilde soldado de Cristo, soy cristiano, soldado del pueblo. Ahora, que me ataquen, bueno, también hay quien responda por nosotros, porque no es por mí nada más, ni nada, yo no valgo nada. Aquí lo que vale es el pueblo y su dignidad. Entonces, que marchen unos contra Chávez es contra los pueblos, es contra la dignidad. Que marchen los tiranos, que marchen, bueno, los que están apoyando a Israel y su política genocida contra Palestina, que marchen contra Chávez, los que están a favor del imperialismo, que marchen por Chávez, es los que estamos por los pueblos, por la liberación de los pueblos, por la justicia social, los que apoyamos al pueblo palestino, al pueblo sirio, los que apoyamos la dignidad y la justicia, los que estamos, como dijo el poeta Martí, el gran líder cubano, con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. Y la hemos echado. Nosotros, por suerte, tenemos a un ministro de Información que es muy activo y podemos contar con su activo, ¿no?, para desarrollar este proyecto que usted está hablando. Me consta, no hay quien lo pare al ministro Bilal. Gracias. Existe ahora, ya que ha mencionado a Turquía, ¿no?, sabe que Turquía ha hecho movimientos, ¿no?, para la mediación de las negociaciones indirectas antes, ¿no?, entre Siria e Israel de paz. Existe ahora un movimiento mundial para revivir el proceso de paz en Oriente Medio, sabiendo la postura siria, ¿no?, la firme postura siria de lograr la paz, pero en base de las resoluciones de la legalidad internacional, la devolución de los territorios ocupados, incluyendo al Golán sirio ocupado hasta las líneas de 1967 y el marco referencial de Madrid. ¿Qué opina usted al respecto? Estoy de acuerdo. No se puede claudicar, pero no se puede echar atrás ni un milímetro en las reclamaciones históricas y justas de Siria, del Líbano, de Palestina. Sí. La paz tiene que construirse sobre, bueno, la devolución de los territorios ocupados, sobre el reconocimiento del Estado palestino, del pueblo palestino, sobre el respeto a la soberanía e independencia del Líbano y de todo el mundo árabe. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Si tanto ha costado, tantos mártires han quedado en el camino, cuánta sangre ha corrido defendiendo la gloriosa independencia de Siria, la tierra madre, ahora no podemos llegar nosotros a claudicar,
pero para nada sería una traición. Así que yo apoyo con todo mi corazón y mi fuerza, bueno, toda esta política de dignidad, de independencia que lideriza, ¿quién lo puede negar? No solo en Siria, el liderazgo de Bashar al-Assad, mi hermano presidente, desborda a Siria y abarca ya el Oriente Medio y el mundo árabe. Yo puedo decirlo, bueno, Bashar al-Assad, y mi hermano, es un digno, es humilde, es un hombre humilde. Sí, es cierto. Un hombre humilde, adorado por su pueblo, y lo puedo decir aquí delante del pueblo sirio. Pero tiene gran voluntad y fuerza. Es un digno heredero y descendiente del sultán libertador Bashar al-Assad y de su padre, el gran líder revolucionario, Hafez al-Assad. Es digno heredero, y ahí está. Y yo, si algo puedo pedirle al pueblo sirio al que siento pertenecer, yo me siento pertenecer a este pueblo, nos honramos, es que cada día, yo soy el honrado, cada día apoyen más a ese joven líder, valiente presidente que es Bashar al-Assad, y que Dios le cuide y le dé larga vida para que siga conduciendo con mano firme y sabia los destinos de este gran pueblo. Es que el pueblo se identifica mucho con el presidente Bashar al-Assad y lo defiende en todas, lo apoya en todas sus decisiones. Quería referir a una cosa, ¿no? En la campaña mediática que usted ha mencionado, ¿no? Se dice en la prensa occidental las alturas del Golán. Hasta no son alturas, son territorios, todo un territorio que está ocupado. Y ahí juega un papel importante el canal Telesur y el canal Televisión Árabe Siria para difundir esta información. Usted ha mencionado también el Estado palestino. Sabe que el presidente nuevo de Estados Unidos, Barack Obama, ahora está retomando la solución de dos estados, uno palestino y uno israelí, y está pidiendo, ¿no?, de Israel que suspendan la construcción de las colonias, nuevas colonias. Israel rechaza estas peticiones y se empeña en su política agresiva, en violación de los derechos humanos, en utilizar el terrorismo de Estado planificado contra los palestinos y contra todos los árabes. En base de ello, ¿usted cree que llegaremos a lograr esta solución de dos estados de las actitudes de Israel actuales? Mira, yo creo que no sería muy difícil para el presidente de los Estados Unidos, el presidente Obama, pasar de las palabras a los hechos. Bien, hemos oído con atención y con interés su discurso en la Universidad del Cairo hace varias semanas atrás. Ahora lo que hay que pedir es que sea coherente y consecuente con sus palabras. Yo no lo veo muy difícil. Si Estados Unidos llevara al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas este caso contra el Estado de Israel, y que Estados Unidos, el presidente Obama, para ser consecuente con su palabra, porque si no estaríamos al frente de un gran demagogo, de la demagogia hecha política. Como dijo el gran líder Fidel Castro. Sí, alguien que se da golpes de pecho en la iglesia, pero que luego va y mata niños, como hace el imperio, etcétera. No, que sea consecuente el presidente Obama, que lleve el caso al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y que si Israel en un plazo determinado no cumple con las exigencias de cesar en las agresiones, de devolver los territorios invadidos y ocupados, de cesar con sus agresiones contra Palestina, contra la Franja de Gaza, contra el Líbano, bueno, se le haga un embargo a Israel, se le retire a Estados Unidos todo el apoyo militar, le quiten todo el apoyo económico, militar y político. Sería fácil, yo no lo veo difícil. Ahora, presidente Obama, usted tiene la palabra, y sobre todo demuestre en los hechos, bueno, de que usted es un hombre honesto, porque para ser honesto no hay que decirlo, hay que demostrarlo. Ojalá el presidente Obama asuma con todo rigor lo que ha dicho. Si eso lo hiciera Estados Unidos, veríamos el cambio en Israel. Ahora, si se limitan a solo palabrear y palabrear, pero por debajo siguen apoyando con miles de millones de dólares, con armas nucleares
apoyo militar, apoyo político, económico, etcétera, al Estado de Israel, va a continuar Israel siendo un brazo asesino precisamente del imperio yanqui. ¿Sería el presidente Barack Obama capaz de hacer esto? De trabajar? No lo sé. Él tendrá que demostrarlo. Sí, Él porque tendrá que demostrarlo. hay un imperialismo que está trabajando, multinacionales que están beneficiándose de esta guerra que se está llevando a cabo. Sí, Sí. sí. Es difícil que el imperio cambie. Pero vamos a ver, el presidente Obama es el presidente de Estados Unidos. No estamos hablando de una persona por allí que no tenga ningún poder. Él debería empeñarse y cumplir con su palabra. Ojalá. Ojalá lo haga por la paz en el mundo. Lo mismo pasa en América Latina. Hay una gran contradicción entre lo que Obama nos dijo en una cumbre de las Américas en Trinidad y Tobago hace unos meses atrás, donde incluso conversamos, nos dimos la mano, yo le regalé un libro, conversamos en varias ocasiones. Él dijo que no se iba a meter en las cosas de América Latina, que iba a cambiar la política del gobierno de Bush, pero todo lo contrario. Han continuado las agresiones del imperio. Ahora han anunciado la instalación de 7 bases militares en Colombia y pretenden convertir a Colombia en el Israel de América Latina, amenazando en primer lugar al pueblo venezolano, a la revolución bolivariana. Usted ha mencionado el libro que le ha regalado al presidente Obama, Las venas abiertas de América Latina. ¿Por qué ha sido este gesto de regalar? Porque el libro habla de la historia de América Latina cuando fue coloniada por los europeos y saqueada por ellos. Sí, todo el coloniaje, sí, el atropello, el genocidio. Tú sabes que en nuestra América, cuando llegaron los conquistadores, por allá por el siglo XV, ¿no? Había, y esto está registrado, cerca de 90 millones de habitantes aborígenes. 90 millones. 90 millones. 200 años después quedaban 5 millones. Eso fue 90 millones. Sí, fue un genocidio aborigen. Sí. Y además a eso hay que sumarle el genocidio africano. Exterminio, ¿no? Total. El exterminio. Se estima en 20 millones los hermanos africanos que fueron encadenados. La mitad de ellos murió, bien sea en tierra africana, encadenados, resistiéndose, sí, o en alta mar, ¿no? Cruzando el Atlántico, y luego fueron esclavizados. Muchos murieron en América, en nuestra América. Es decir, es un genocidio, el genocidio europeo. Los europeos se molestan cuando uno habla de esto, pero estamos hablando de la verdad. Deberían pedir perdón a la historia y a nuestros pueblos y reconocer que fue un genocidio, un holocausto, aquellos que les gusta hablar mucho del holocausto. Fue un holocausto. Ahora, fíjate, entonces Obama llegó a la cumbre de Trinidad y Tobago y entonces en su discurso a mí me llamó mucho la atención algo. Él dijo, no vengo a hablar del pasado, vengo a hablar del futuro. Yo soy un convencido de que sin el pasado no hay presente. Por supuesto. Y sin el presente y el pasado no hay futuro posible, no se puede entender el presente sin el pasado. Entonces es algo... Es lavar el cerebro. Claro, sí, es la memoria histórica, la memoria colectiva. La interpretación correcta del pasado es un código, es una clave exacta para poder reconstruir la historia mirando hacia el futuro. Ahora bien, entonces me impactó la frase de Obama, una frase, pudiéramos decir, antinatura, es antinatura. Yo no tenía previsto regalarle nada a Obama, solo que yo siempre cargo una maleta con libros, porque soy adicto a la lectura. No puedo andar sin libros, pero no puedo. Mira, cuando estuve en prisión, varias veces nos atropellaron mucho. 2 años, 2 años. 2 años, un poco más, 2 años y 2 meses. Pero la vez que yo más sufrí fue el día que llegaron y se llevaron todos mis libros, por orden presidencial de entonces. Sí. No quedó ni un papel, ni un lápiz, ni un libro. Yo sufría mucho sin un libro en la cárcel. A las pocas semanas empezaron a aparecer los libros de nuevo. Pero, entonces yo cargaba, como siempre, libros para ir leyendo en el camino, ¿no? En los caminos, en el avión,
en el hotel, en la parada, en el carro, cualquier momento. Ahora estaba leyendo, esta mañana amanecí leyendo a Albert Einstein, que tú sabes que concluyó en que el socialismo es el único camino de salvar la humanidad. Estamos hablando de Einstein. Einstein, que vive en el seno capitalista. En 1949, léanlo. Deberías decirle a tu ministro que publiquen aquí en árabe el artículo de Einstein, Albert Einstein. Ese es uno de los más grandes sabios que ha parido la tierra. Concluyó en que solo el socialismo puede salvar la humanidad. Ya lo había concluido otro gran sabio miles de años antes, Aristóteles. Matemáticamente él demostró que solo por vía de la igualdad, en ese tiempo no se hablaba de socialismo, pero es lo mismo, es la misma idea. El cristianismo es socialismo. Yo que soy cristiano digo, Cristo fue un gran socialista. Aun cuando algunos obispos entonces me atacan y dicen que eso es una herejía, que Cristo no podía ser socialista porque sería como decir que Cristo fue piloto de avión. Vaya, qué estupidez, ¿no? Las ideas no tienen tiempo, las ideas no tienen espacio. Entonces, yo cargaba esos libros en la noche, llego al hotel y me pongo a leer y veo, y yo venía pensando en la frase de Obama. Yo hubiera podido responderle, pero como éramos tantos presidentes y a mí no me tocaba hablar, no pude responderle, digamos, ahí delante de la, asamblea. Entonces yo dije, le voy a responder con el libro. Y como teníamos una reunión a primera hora, a las 7 de la mañana del día siguiente, con UNASUR, en una reunión privada, bueno, entró la prensa y tomó fotos. Y tomaron la imagen en el momento en que yo pensé en varios libros. Tenía varios libros ahí. Tenía uno ahí de Chomsky, que siempre cargo, que lo mostré en Naciones Unidas, Hegemonía o Supervivencia. Cargo otro de Chomsky que se llama Los Estados Fallidos. Estuve mirando, busqué uno de Bolívar, otro libro de Simón Rodríguez, pero cuando vi a Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, entonces dije, este hombre, Obama, debería leer este libro. Y entonces me lo llevé en la mañana, le puse una dedicatoria, ¿no? Y se lo entregué. El libro, por cierto, saltó del puesto 70.000 en las ventas de no sé qué empresa que vende libros por internet, al primer lugar en pocas horas. Al día siguiente. Después de regalarlo. Al día siguiente me veo con Obama de nuevo, ¿no? Ya para despedirnos. Y entonces me dice, Chávez, tú te pareces a... Hay una norteamericana que tiene un programa de televisión, ¿cómo se llama? Obra. Sí. Yo no sabía quién era. Obama me dijo, te pareces a Obra no sé qué. Yo de Winfield. Bueno, esa. Obama me dijo, te pareces a Obra Winfield. ¿Y quién es esa? Una que vende muchas cosas. Tú deberías hacer negocio. Le dije, sí, pero socialista. Le dije, negocio socialista. Socialista. En beneficio del pueblo, ¿no? En beneficio, en este caso, del conocimiento, de los libros, de las ideas, la batalla de las ideas. Bueno, esa fue la razón por la que le regalé el libro a Obama, y la intención es que él, ojalá lo lea. Supiera de la historia. Para que se entere, por si no tuvo tiempo de estudiar, a lo mejor no, la historia de América Latina y entienda mejor por qué surgió Chávez, por qué surgió Evo Morales en Bolivia, el gran líder indígena, presidente de Bolivia, por qué surgió Lula en Brasil, Correa. Por qué, entienda Obama, por qué hay una revolución en América Latina, y es una revolución que para bien de los pueblos y para bien incluso de Estados Unidos es pacífica. En Ecuador con Correa, la revolución cubana, la revolución en Nicaragua, se levanta por todas partes, en Paraguay, en Uruguay, en Argentina, en Brasil. Es una gran revolución pacífica de los pueblos. Son movimientos progresistas. Sí, con distintas intensidades. Sí. Cada país tiene sus intensidades, cada liderazgo tiene sus perfiles y sus estilos. Pero en promedio, mirando el panorama global, en América Latina se desató una revolución como Cristo un día, que resucitó a Lázaro. Y le dijo, Lázaro, no es tiempo de morir, levántate. Y después otro día iba Cristo por un camino y venía una madre llorosa a enterrar su niño, un muchacho, muy joven, un hombre joven que murió, venía muerto. Y llorando, y Cristo se acerca, Jesús, que fue un gran personaje, y le dijo, ¿por qué lloras? Mi hijo murió. Y Jesús se acerca y le toca el pecho, mira, joven,
No es tiempo de dormir, le dijo a la madre, no está muerto, está dormido. Está dormido. Levántate, no es tiempo de morir. Y los jóvenes se levantó. Así pasó en América Latina. Llegó la mano de la historia, la mano de Dios también, digo yo, Sí. que soy creyente. Y le dijo a nuestro pueblo, pueblo, Lázaro, gran Lázaro, no es tiempo de morir, levántate y anda. Y el pueblo se levantó y nuestro pueblo anda caminando, anda en efervescencia por la vida, por la dignidad, por la libertad. Y la soberanía. Ya que estamos hablando de América Latina y la historia de América Latina, no podemos dejar de mencionar al héroe de la independencia, al libertador Simón Bolívar, y su espada, que es la espada libertadora de América Latina, que lucha en la batalla de la vida y de América. ¿Podría usted decirnos de la relación espiritual que guarda con la memoria del libertador Simón Bolívar, usted y el pueblo de América Latina? Nosotros somos los hijos de Bolívar. Él es el padre. Pero esto para mí no es retórica. Yo tengo mi padre biológico, que es para mí un gran padre. Mi padre es negro, descendiente de africanos y de indios. India y África se ligaron. Mi padre Gran Hugo, mezcla. mi padre Hugo de los Reyes, porque nació el día de los Reyes Magos, el 6 de enero. Pero Bolívar es el gran padre de la patria. Ahora, yo lo siento como si fuera mi padre y fuera el padre de mi padre. Yo siento la sangre de Bolívar que corre por aquí. Y mucho más que eso, yo siento la tragedia que vivió Bolívar. Desde niño, mi padre y mi madre, maestros de escuela, y mi abuela, la mamá vieja, me enseñaron el amor por los libros. Y desde niño yo comencé a leer a Bolívar. Y yo leía de niño enciclopedias de adultos. Llegó a mis manos, por vía de mi padre Hugo, una enciclopedia Gillette, editada por allá por los comienzos de los 60. Yo tenía quizás 7, quizás 8. Estaba comenzando a leer, pero yo leía ya esos libros de adultos, y leía de historia, y leía libros de Bolívar y revistas que llegaban a la casa, muy humilde nuestra casa, pero mi padre siempre tenía libros. Y entonces uno fue internalizando a Bolívar. Primero su proyecto, y luego su angustia, y luego su tragedia. Y luego que me hice soldado, la vida me llevó a ser soldado. Yo a los 17 años ya era soldado. Entonces me puse a estudiar más a fondo a mi general Bolívar, a mi libertador Bolívar, sus ideas. Y me consigo con un hombre que murió desterrado, que murió llorando. Un hombre que llegó a decir al final de su vida, después de haber dedicado, 20 años a la revolución, de haber recorrido casi todo el continente americano, a caballo, libertando medio continente. Después de todo eso, Bolívar termina casi solitario, expulsado de Venezuela. Lo mandan a matar en Colombia. Y termina diciendo, Jesucristo, Don Quijote y yo, los grandes majaderos de la historia. Termina diciendo, he arado en el mar. Termina muriendo solitario. Es decir, Bolívar murió llorando. Bolívar, el padre de mi patria, murió sin patria. Y esa angustia a mí se me metió en el alma y me acompañará toda la vida. Y ahora estoy convencido y estoy resuelto junto a nuestro pueblo a que hagamos realidad 200 años después el sueño de Bolívar de tener una patria libre y grande. Por eso Bolívar vive en nosotros. Bolívar está vivo en nosotros. Y su proyecto, y su angustia, y su luz es la que nos ilumina. Ese es el gran líder, Bolívar. Hablando de América Latina, usted ha dicho que hay movimientos que están surgiendo de soberanía e independencia en América Latina, en países del sur, movimiento de UNASUR, movimiento de ALBA. Sabemos que América Latina guarda las mayores reservas en sus tierras, reservas de agua, petróleo y gas. También tienes la Amazonia, que está en Brasil. ¿Cómo repercute esto en los planes futuros de estos países? No solo en los planes de estos países, sino en los planes del imperio. Porque Sudamérica tiene esas 3 grandes cuencas que forman un solo sistema, territorial, hidrográfico
y fuente de una gran diversidad e inmensidad de recursos para la vida, que son la cuenca del Orinoco, la cuenca del Amazonas y la cuenca del Río de la Plata. Esos son los objetivos del imperio yanqui cuando establece sus bases en Colombia. Asegurarse el dominio del continente suramericano. Ahora, para nosotros significa la vida, el Orinoco, el padre río venezolano, el Amazonas, que abarca, bueno, el corazón es Brasil, pero somos 9 países de la cuenca de la Amazonía. El Orinoco tiene, además de las grandes reservas de agua, la más grande reserva de petróleo del mundo, en la faja petrolífera del río Orinoco. El Amazonas y la Amazonía tienen, bueno, los más grandes recursos de biodiversidad del planeta y de agua. Y allá abajo, la cuenca del Río de la Plata, incluyendo el río Paraná, el río Uruguay, son la más grande fuente de agua dulce del planeta. Por supuesto. Y más abajo, allá donde estuvimos hace pocos meses, nos invitó la presidenta argentina, Cristina, fuimos al Calafate, allá donde están los grandes glaciares, ya al sur de Argentina, en el cono sur, ahí hay grandes reservas de agua dulce en forma de hielo, y también grandes reservas de petróleo y de gas, ahí donde están las Islas Malvinas, hacia abajo, en la Antártida, el continente Antártido. Bueno, allí una América, la América del Sur, que es un continente alargado, desde el Caribe hasta el Polo Sur, desde el Caribe hasta el Polo Sur, desde el Atlántico Norte, porque tú incluyes ahí a México y al Caribe, sí, desde Cuba a las Bahamas hacia el sur. Entonces, es vital para nosotros recuperar plenamente, lo venimos haciendo en los últimos 10 años. América del Sur ha venido recuperando el manejo sobre sus recursos naturales: petróleo, minas, agua, tierra, mares, océanos. Ahora el imperio quiere recuperar el dominio. No podemos permitirlo, porque de nuestro control sobre esos recursos depende la liberación y la grandeza del continente suramericano. Y las injerencias norteamericanas representadas en las bases militares y el golpe a Honduras también, que está dirigido contra usted. Todo eso es una amenaza. El golpe a Honduras es un golpe contra nuestros pueblos. Por cierto, que estaba leyendo ahora la noticia de que al fin parece, tengo que aclararlo más tarde, parece que el Departamento de Estado por fin reconoce que hubo un golpe de Estado. No se han dado cuenta, vaya, que hubo un golpe de Estado en Honduras. Parece. Hay un vocero, ingenuos, ¿no? Hay un vocero que lo ha dicho, y dicen que no van a reconocer el proceso electoral que ya comenzó, convocado por la dictadura, por la tiranía. Es una buena señal. Ojalá, te repito, el presidente Obama no quede como un cero a la izquierda en la historia. Ojalá el presidente Obama asuma y de verdad construya sobre las ruinas del imperio yanqui un gran país, Estados Unidos, que sea un país hermano del mundo y que juntos luchemos contra el hambre, contra la miseria, contra el crimen, contra el terrorismo, pero no con la doble cara que ellos tienen para luchar contra el terrorismo. Para Estados Unidos hay terrorismo bueno y terrorismo malo, porque ellos aplican el terrorismo desde hace mucho tiempo. Hiroshima y Nagasaki, que fueron un acto de los más grandes actos de terrorismo en la historia, la invasión a Irak y la agresión al pueblo de Irak. Desde aquí aprovecho para saludar también al pueblo iraquí y exigir que se retire el imperio de Irak y que le permitan a ese pueblo retomar su propio camino. Y yo quiero insistir en eso, ¿sabes? Antes que el tiempo se nos acabe. Sí. Bueno, lo que decíamos ayer y hoy, y mirando la pasión siria, y mirando hace varios días y noches bajo la luna que estaba ya casi llena, la noche del 40 aniversario de la revolución libia con Gaddafi, conversando con Muammar al-Gaddafi, caminando por alguna calle de Trípoli y viendo a aquel pueblo celebrando su 40 aniversario, y luego en Argel con Buteflika, y recordando aquellos años de la revolución de Argelia. Yo nacía cuando ya Buteflika andaba con un fusil en las manos luchando por la liberación del pueblo argelino. Mirando todo esto, leyendo sobre la historia de grandes líderes africanos, de grandes líderes árabes, como, bueno, hay que nombrarlo, yo soy nacerista, hay que nombrarlo, yo tengo que nombrarlo, a Nasser,
Yo invito al pueblo árabe a mirar su historia, a mirar sus líderes, así como hemos hablado del gran libertador, el gran líder de Siria, el sultán Bashar al-Atrash. Hay que leerlo, hay que estudiarlo. Y los grandes líderes de este pueblo, retomar lo de Lázaro. El pueblo árabe tiene que resucitar completamente y levantar las banderas del panarabismo, levantar las banderas de la unidad árabe, levantar las banderas de la dignidad árabe. Ni un solo árabe debería arrastrarse a los intereses del imperio norteamericano, que tanto daño le ha hecho al pueblo árabe precisamente. Ni un solo latinoamericano debería arrastrarse más al imperio yanqui, que tanto daño nos ha hecho. Es hora de la dignidad. Bueno, lo decía Nasser, es la batalla del destino, es nuestra batalla. Es ahora, llegó la hora de la unión. Llegó la hora de la victoria, ya basta de tanta derrota, ya basta de tanta desunión. Yo, desde mi corazón, este mensaje al pueblo árabe. Ha sido una conversación muy amena, muy franca. Gracias a usted por el tiempo que nos ha concedido y por las informaciones tan valiosas que nos ha ofrecido. Muchas gracias. Y te digo más despidiéndome. Yo reconozco en el presidente sirio, mi hermano, humilde y grande, Bashar al-Assad, como uno de los más grandes líderes, de los más grandes y nuevos líderes que este mundo árabe necesita. Que Dios lo cuide. Y cuídenlo ustedes, y apóyenlo. Y ojalá vayan surgiendo nuevos liderazgos en el mundo árabe y se vayan uniendo de nuevo. De verdad, los pueblos de Arabia. Yo humildemente lo digo y ustedes me perdonan. Me siento un árabe más. Me siento un sirio más. Yo tengo en mis venas, así lo siento, sangre árabe. Nos honramos de esto. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Gracias. Gracias. Estimados televidentes, ha sido una entrevista exclusiva con el comandante, el presidente Hugo Chávez Frías, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a ti. Hasta próximos encuentros. Hasta la vista. Espero volver pronto, inshallah. Ojalá. Si Dios quiere. Principales ejes de su encuentro con el presidente Bashar al-Assad y cómo valora usted las relaciones existentes entre Siria y Venezuela actualmente. Tú sabes que, en primer lugar, la relación personal entre el presidente Bashar al-Assad y este servidor han sido construidas sobre una base tan sólida como las rocas de Suaida, la roca más sólida. ¿Cuál es esa roca? ¿Cuál es esa solidez que sirve de piso a nuestras relaciones? Es el afecto, es el amor por nuestros pueblos, es el máximo compromiso, radical compromiso antiimperialista y por la liberación de nuestros pueblos. Hay una gran solidez, pues, como base de unas relaciones que con esta, nuestra tercera reunión, mi segunda visita a Siria, bueno, podemos decir que han florecido ya. Ha florecido un primer jardín, un primer terreno sembrado. Y seguimos sembrando el terreno sobre ese afecto, ese amor compartido, para cada día ir construyendo un edificio más grande de relaciones políticas, nuestras posiciones comunes, que ayer conversamos mucho sobre el tema del Oriente Medio, todo lo que es, bueno, la necesaria paz en el Oriente Medio, todo lo que es la amenaza del Estado genocida de Israel y sus agresiones contra el pueblo palestino, contra el pueblo sirio. Yo le expliqué con detalle la situación de América del Sur, de América Latina, la amenaza de Estados Unidos e Israel en Colombia, que pretenden convertir a Colombia en el nuevo Israel, pero en América Latina. Así que la relación política al más alto nivel, la hemos puesto al más alto nivel. Ahora estamos decididos a levantar la relación económica, la relación comercial, a crear un conjunto de emprendimientos, empresas productivas mixtas para
para la producción, para el comercio, la finanza, el financiamiento de nuestros proyectos, el tema social, la educación, la salud, la lucha contra la miseria, contra el atraso, para convertir a Siria, a Venezuela en dos países potencias, en Oriente Medio y en América Latina. Usted ha hablado que tienen el compromiso, ¿no?, de luchar contra el imperialismo. Y entonces Siria y Venezuela tienen el mismo enfoque político. Son dos pueblos que luchan contra la agresión del imperialismo. ¿Podría decirnos usted cuáles son las decisiones adoptadas para coordinar las políticas de ambos países y cómo reforzar las relaciones de cooperación bilateral, los acuerdos firmados entre ambos países? Tú sabes que nuestro carácter antiimperialista, el de Siria y Venezuela, viene de muy lejos. Podemos decir que viene de las mismas entrañas de nuestra gran nación, de nuestras patrias. La historia de ambos. De la historia. Las luchas de Simón Bolívar, luchas antiimperialistas, lucha por la unidad del pueblo latinoamericano, suramericano. Las luchas del sultán Bachar al-Atrash, el libertador, el gran revolucionario de Siria, y bueno, y luchador por la unidad del mundo árabe. Es decir, de ahí vienen nuestras raíces antiimperialistas. Eso pudiéramos decir que lo llevamos en los genes y en la sangre. Ahora nosotros hemos alineado posiciones, el gobierno de Siria, el gobierno de Venezuela, para enfrentar las agresiones del imperio aquí en Oriente Medio, en América Latina, bueno, desarrollando las acciones diplomáticas en la medida en que Siria fortalezca sus relaciones con el Oriente Medio, por ejemplo con Turquía. Desde aquí yo quiero enviar un saludo al pueblo sirio en primer lugar y un beso a Siria. Gracias. Pero desde aquí también al pueblo turco y al gobierno de Turquía. Sabemos la profunda relación entre Siria y de Turquía, afecto, de alianza, de estrategia de Turquía con Siria. De la misma manera al gobierno y al pueblo del Líbano. Es un pueblo hermano del pueblo sirio, al pueblo palestino y su gobierno, al pueblo iraní y su gobierno, al pueblo de Qatar y su gobierno. Estoy hablando de lo que reconozco como los principales aliados políticos Siria y estratégicos de Siria. Y de Venezuela, de hecho. Y también todos de Venezuela, sí. Un poco más, un poco menos, pero en la medida en que Venezuela contribuya a que Siria tenga cada día mayores y más profundos aliados en América Latina, en la medida en que Siria coopere para que Venezuela tenga cada día mayor cantidad y en más profundidad aliados en el Oriente Medio y en toda esta inmensa región del mundo, entonces estaremos derrotando ambos de manera coordinada los intentos de aislarnos que tiene el imperio yanqui, los embargos comerciales, económicos, las conspiraciones permanentes para llevarnos a guerra con pueblos vecinos. Es muy importante esto, que nuestra diplomacia, al más alto... Queridos televidentes, en una exclusiva sesión de su programa Ultramar, en esta época tan importante y crucial en la vida de Siria, es motivo de honor y enorme placer, y la televisión árabe siria se honra con entrevistar al excelentísimo señor Hugo Chávez Frías, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Buenas tardes, señor presidente, ¿cómo está usted? Buenas tardes, Hicham. Estoy feliz aquí en Damasco, en Siria, quemado hermosamente por el sol del día de hoy allá en Suaida. En Suaida, que ha pasado todo el día en Suaida. Bañado de amor estamos todos nosotros y cargados de esperanza por el futuro de este pueblo y la grandeza de Siria. El amor aquí en Siria sobra por usted. Muchas gracias. Hay mucho. Usted se ha reunido con el presidente Bashar al-Assad en el año 2006 en su primera visita a Damasco y volvió a reunirse con él otra vez a la margen de la cumbre ASPA que se celebró en Doha a principios de este año. Y esta es la tercera vez que se ha reunido con el presidente Bashar al-Assad en su segunda visita a Siria. ¿Podría usted decirnos cuáles fueron los